Como dije antes, así pasaron los años, mientras Terrera impartía enseñanza sobre ocultismo en la Escuela Hermética Primordial de las Antípodas, en Buenos Aires, hasta que en 1981 decidió dar a conocer públicamente la existencia del bastón de mando. Lo hizo a través de una breve poesía para uno de los muchos opúsculos que escribió. He recibido de los dioses de la pampa su antiguo y cósmico mensaje, el bastón de mando, de piedra silencioso, que en Uritorco encontrara el humilde maestro Orfelio Ulises, habla con 5000 años de una historia sin tiempo y sin espacio. Según revelaba el profesor Terrera, los comechingones constituían una comunidad jerárquica en torno a los caciques o curacas. Estos desempeñaban su liderazgo siendo portadores de un bastón que podría ser esculpido tanto de madera como de piedra. Bastón que nadie podía tocar, por lo que se le conocía como el señor o señores del bastón o de la porra. Entre estos caciques destacaría Bultán, una especie de semidios a quien hace 8000 años se le atribuye la creación del Simiwinki. Lo hizo esculpiendo una resplandeciente piedra negra de basalto que había caído del cielo. Bultán entregó la curiosidad de este toque lítico a los comechingones, confiando en que en un futuro sirviera a un futuro líder que dirigiera la regeneración de la humanidad. Y advirtiendo del riesgo que existía de que cayera en manos inapropiadas, los comechingones decidieron enterrar el bastón de mando en la ladera de su montaña sagrada, el Uritorco. Y volviendo a Terrera, diremos que en las clases que impartía en la escuela hermética, él contaba en numerosas ocasiones que los gobiernos de distintos países, que conocedores de que quien tuviesen el Simiwinki alcanzarían todo el poder sobre el resto del mundo. Y por esta razón emprendieron secretamente su búsqueda entre las décadas de 1920 y 1940. Habían sido varias las expediciones de ingleses, japoneses, franceses, alemanes que lo habrían buscado infructuosamente. Según Terrera, el propio Adolfo Hitler habría enviado hasta el Uritorco una delegación de Ahnenerbe, unidad integrada en la SS, especializada en la búsqueda arqueológica de antiguas reliquias. Al parecer, el Führer anhelaba empuñar un objeto tan poderoso como el bastón de mando. La caída del Tercer Reich sería la mejor evidencia de que los nazis no habrían conseguido acariciar el místico toque lítico, evitando así que el mundo sucumbiera al apocalipsis tras ser sometidos por las fuerzas oscuras y siniestras que representaban la esvástica. Sin embargo, el profesor Terrera no lo contemplaba así, y cuando fue visitado por Jiménez del Oso, fuera de micrófonos y cámaras, manifestó algo absolutamente sobrecogedor. Si el Führer hubiera venido en persona, yo mismo le habría entregado el Simiwinki en sus manos. En un libro escrito por Jiménez del Oso, En busca del misterio 2003, en él dice:
El profesor Terrera afirmaba muchas cosas muy dogmáticamente y en no pocas ocasiones con evidencia de gratuidad. En Capilla del Monte es vox populi que el profesor Terrera encargó a un artesano la realización de un objeto que le confiera una autoridad en sus clases esotéricas. Pero lejos de otorgar inmunidad a su portador, el bautizado como Simiwinki resultó ser una pieza tan frágil como la porcelana cuando accidentalmente, en el transcurso de una clase, cayó al suelo fragmentándose en 3 pedazos. Otra versión asegura que fue así como se desenterró en el Uritorco, después de que sus trozos fueran soldados por un experto en tallado de mármol. Se dice que el bastón no perdió un ápice de su energía metafísica. Sin embargo, a partir de ese momento, el profesor Terrera fue mucho más cauteloso con el objeto del poder, que guardó celosamente, sustituyéndolo por una nueva réplica, conservada en un cofre metálico envuelto en terciopelo rojo, que es la que mostraba a todas las visitas que acudían a su mansión. Con el paso del tiempo, Terrera dio varias versiones de cómo había llegado a sus manos el bastón del mando. Inicialmente aseguró que fue transmitido por Orfeo Ulises a través de una ceremonia iniciática celebrada por una sociedad esotérica el día de su cumpleaños de 1948, como dijimos hace un momento. Años después contaría que el Simiwinki fue localizado por él mismo durante su ascenso al Cerro Uritorco, donde un monje, superviviente del diluvio universal, se lo entregó advirtiéndole que todo el poder de los dioses se concentraba en dicho objeto. Hoy el bastón de mando descansa en una vitrina en el castillo de Pueblo Encanto, en el mismo municipio de Capilla del Monte, donde son escasos los turistas que le prestan atención y mucho menos se atreven a empuñar el que durante un tiempo fue considerado el objeto más poderoso de todo el universo. Y aunque su búsqueda por parte del Tercer Reich hoy se cuenta como una leyenda, lo cierto es que muy cerca hay un lugar donde, según documentos secretos del FBI, Hitler planteó su refugiarse tras su huida durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién sabe? Después de que sus trozos fueran soldados, se cuenta que el bastón no perdió un ápice de su energía metafísica. Lo que sabemos de los bastones de mando en la antigüedad es que todas las civilizaciones han entregado a sus gobernantes o regentes elementos de mando. En Egipto, el cayado y el flagelo simbolizaban el poder del faraón y era un rasgo distintivo solo atribuido a sus personas. Poseerlo significaba ser legitimado por los dioses y por los hombres, y por lo tanto era símbolo sagrado. Así pues, se podría decir que los motivos que llevaron a escoger este y no otros elementos pudieron ser 2. Uno, la representación del poder por su visibilidad frente a los demás. El segundo, porque el cayado o el bastón era el soporte del anciano y el sabio. Con los años, con los siglos, el bastón adquirió diferentes formas y tamaños para posteriormente completarse con otros símbolos representativos que fueron fácilmente reconocibles. Uno de los modelos más famosos de bastones de mando se produjo durante el Tercer Reich. Mariscal y grandes almirantes llevaron bastones ceremoniales, especialmente fabricados por joyeros alemanes.
7 estilos fueron otorgados a 25 individuos. Hermann Göring recibió 2 bastones de estilo diferente para sus promociones Mariscal de Campo y Mariscal del Reich. Lo cierto que el bastón de mando es un complemento protocolario que denota en la persona que lo porta autoridad o mando sobre el grupo o colectivo.